Buenas tardes con todos, chicos. Vamos a esperar 5 minutos para que se vayan conectando el resto de compañeros, por favor. Buenas tardes. Docente, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, Jocelyn. Yo tenía unas preguntas, no sé si le puedo hacer antes de empezar la clase. Claro que sí, de hecho ya íbamos a empezar ahorita, pero antes de continuar, dígame, por favor. Ya, sí, verá. Respecto a los deberes, están un poco inentendibles, la verdad.
la parte de la tarea 2 de un cálculo dimensional de la flota, o sea, en la materia no hay nada como para uno guiarse y saber cómo hacerlo. Ya, eso es con respecto a la tarea 2. Ahora, con la tarea número 3, hay un mapa donde pide hacer una zonificación. Y según lo que yo estaba revisando en internet, porque tampoco se encuentra en la materia una guía ni nada, entonces de ese mapa hay que poner las zonas, pero no sabemos de dónde es ese mapa. Por ejemplo, si me pusieran un mapa de Santo Domingo, yo ya colocaría las zonas y estoy realizando la zonificación, pero ahora nos ponen un mapa sin nombre que no se sabe de dónde es, entonces es difícil realizar esa parte. Y con la tarea 4, los tipos de transporte por modalidad, ámbito de operación y jurisdicción, tampoco hay nada con respecto en eso en la materia. Y con lo que pude ver más o menos, se manda en internet a lo que son la ley de tránsito. Entonces, eso si nos podía explicar. A ver, Jocelyn, no sé, tú creo que no estuviste en la clase de ayer, asumo yo. No, no estuve en la clase de ayer. Ya, exacto, es que es por ese inconveniente. A ver, yo les estoy dando, estamos siguiendo todo lo que nos dice, la información que nos da el ITESUD, pero yo también les estoy dando información complementaria, ¿sí? Esta información complementaria viene a base de que nosotros tenemos, les había comentado que nosotros tenemos una pirámide de leyes a seguir. ¿Algún compañero que me pueda comentar cuál era la pirámide, por favor? Carlos Castro, si me puedes ayudar, ¿cuál era la pirámide, por favor? Desconozco, docente. Aló. Adrián Campoverde. Muy buenas noches, docente y compañeros. No, era para informar que también el día de ayer perdón, no el día de ayer, en la primera clase no pude conectarme, ingeniero. Esa era la. Muchas gracias. Ya, perfecto. A verles. Si me esperan un segundo, les voy a... Si me esperan un segundo, les voy otra vez a compartir. Para hacerles, para recordarles en realidad qué es lo que ustedes tienen que siempre basarse. A ver, nosotros tenemos que basarnos siempre en como normativa legal, nosotros tenemos una pirámide en el cual siempre como primera prioridad va a estar la ley de transporte, luego viene el reglamento a la ley, resoluciones de la Agencia Nacional de Tránsito, ordenanzas municipales y las resoluciones administrativas de las empresas públicas de movilidad. ¿Ya? En este caso, nosotros para poder realizar estudios de planificación, nosotros siempre nos vamos a guiar a las distintas resoluciones que nos emite la Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito, al ser nuestro ente rector en movilidad, emite las resoluciones para poder realizar ciertos estudios, la normativa de estudios por modalidades, ¿sí? En base a este estudio por distintas modalidades, nos solicita que realizamos una zonificación del área a poder realizar los trabajos. Yo les había mandado algunos talleres y en base, ayer comenzamos a trabajar con el tema de la zonificación. Yo recibí, habíamos quedado ayer para revisar y de algunos compañeros que querían ya tenerlo listo para que me envíen
para que me envíen a mí el tema de cómo están ellos realizando el trabajo. Me voy a atrever a compartir un trabajo de un compañero en el cual en realidad está está bastante bien estructurado el proyecto, ¿sí? ¿Para qué nos sirve el tema de zonificación? Primero, antes de compartirlos, ¿alguien que me pueda ayudar el por qué era necesario el tema de zonificación? Para poder realizar las encuestas. Ya, exacto, perfecto. Y una vez que realizas las encuestas, con ese fin, ¿qué es lo que tú llegas a saber? Para implementar rutas. Perfecto, exactamente. Entonces, en realidad, yo les voy a pasar el trabajo de un compañero. No puede ser completamente igual porque siempre las zonas van a ser distintas de cómo la perspectiva de cada uno de los compañeros. Quiero que alguien me diga en qué es lo que se basa, qué es lo que se basan para realizar las zonificaciones. Buenas tardes, señor docente. Las rutas y los horarios que la ciudadanía requiere para el servicio. Ya, perfecto. Por favor, el compañero, no sé si ustedes hasta ahorita están viendo la zonificación. ¿Me pueden confirmar? Sí, sí se puede observar. Sí, sí se puede Sí, observar. ingeniero, sí, sí se está bien. Ya, el compañero que me envió este deber, por favor, ¿quién es? ¿No está presente? Ernesto, creo que es. Bueno, a ver, no, creo que no está Ernesto. No sé bien la verdad quién es el compañero que me envió, porque no. Bueno, me dijo Palacio, solamente me dio el apellido, no sé qué compañero es. Siempre para poder basarse en las zonificaciones, nos tenemos nosotros que basar primero es en ver el grado si es que hay el mayor índice de población en ciertos lados. En esos índices de población también tenemos que verificar si es que hay algún mercado, si es que hay algún hospital. En este caso, si ustedes le ven en la parte de acá abajo que me decía la compañera, esta es de la ciudad de Valencia. No es necesario que yo sea oriundo de una ciudad. Yo, por ejemplo, yo trabajo también como consultor de movilidad y yo realizo planes de movilidad de distintas ciudades. Yo soy ambateño, pero no por eso quiere decir que yo necesito conocer la ciudad de Durán o la ciudad de Milagro para poder realizar una zonificación. Entonces, yo debo tener el conocimiento claro para poder realizar las zonificaciones de acuerdo a la densidad poblacional por zonas. Para en estos casos yo poder saber que, por ejemplo, la persona 1 quiere movilizarse hacia el sector 16, ¿sí? Entonces ver que me salen las encuestas, las personas de la 1 se van a la zona 16. Entonces es ver cuáles son las vías más óptimas para poder yo realizar este traslado hacia este sector. Si es que va a pasar por la zona 3, por la zona 4, va a llegar a la 16. Porque si viene otra persona y me dice, no, ¿saben qué? Para la zona 16 yo le voy a hacer que de la zona 1 se vaya a la zona 2, de la zona 6 se vaya otra vez a la zona 3, de la zona 3 a la zona 4 y de la zona 4 a la zona 16. ¿Qué pasa si es que yo realizo ese tipo de ruta? No habría una buena satisfacción en el usuario, ingeniero. Exactamente. ¿Y por qué no habría una buena satisfacción del usuario? ¿Me Muy puede largos repetir? los recorridos.
para donde desea llegar de un punto a otro punto, por lo que pasa por diferentes zonas. Así es, el tiempo de recorrido sería un tiempo sumamente alto, ¿sí? Ingeniero, una consulta Dígame. para no salirme del tema. Pero ¿qué pasa con los alimentadores de acá, por ejemplo, del sistema trolebús? Hoy por hoy, en Quito, la zonificación me parece que es muy ambigua porque no cumple, por ejemplo, lo que usted nos está explicando, porque es por la cantidad de unidades que recorren, hacen unas rutas demasiado largas para llegar al punto. Por ejemplo, yo vivo en Quito, en el sur, en Ciudadela del Ejército, pero la única ruta que me trae desde el terminal hasta acá es una ruta que me lleva a otro lado para traerme al lado del terminal. Entonces, y estamos en la capital de la República. Ya, exactamente, verás. Asumamos, ¿ya? Asumamos que toda esta parte de aquí es el recorrido del sistema de bus articulado, ¿ya? ¿Sí? Porque esta es una arteria principal. Nosotros en cada punto de extremo a extremo, en sentido norte y sentido sur, nosotros tenemos distintos alimentadores. Entonces nosotros tenemos alimentación para poder ingresar la demanda a esta zona, a esta parte de aquí. Nosotros tenemos que mandar alimentadores de acá, de acá, de acá y de estos lugares alejados. ¿Ya? Entonces, pueda que en la parte del sur pueda que haya dos inconvenientes. La una, no tengamos una línea de transporte convencional que realice este tipo de servicio para poder llegar directamente hasta el centro. Y nadie quiso prestar el servicio porque en realidad pueda que en la zona que tú estás, recuerda también que debemos tener siempre un equilibrio entre la oferta y la demanda. Así como existen rutas que hay una alta demanda, hay unas rutas que tenemos poca demanda. Entonces, para poder cubrir la poca demanda que tenemos en este sector, no la podemos hacer tan lineal, sino que tenemos que nosotros realizarlo todo este recorrido para poder llegar a un punto extremo. Al realizar este tipo de insatisfacción de calidad de servicio, es que nosotros no tenemos la población no genera una satisfacción, no tienes tú una satisfacción de servicio, ¿sí? Pero, ¿qué pasa tú? Y contéstame, ¿qué pasa si es que no coges el alimentador, por favor? Si no coja el alimentador, pues obviamente tendría que optar por otro servicio privado. ¿Y cuál sería el servicio? El taxi. El taxi. Entonces, inclusive, por ejemplo, en la ruta que yo le digo, usted conoce muy bien perfectamente Quito. El sur de Quito es muy extenso y demasiada demanda hay demasiada oferta de usuarios. Pero yo creo que la zonificación no está bien realizada porque, por ejemplo, si donde yo vivo, me voy trotando, llego igual casi con el bus que hace el recorrido y no cumple una zonificación como lo debería hacer, como por ejemplo ahorita lo está explicando, irse de la 1 a la 2 o de la 2 a la 3. Entonces, ellos hacen con un solo recorrido, tratan de suplir todas las rutas. En este caso, por ejemplo, sería 1, 2, 3, 4, 5. Y obviamente vendría por nosotros, por parte del usuario, mucha insatisfacción de coger estos tipos de unidades. Para nosotros o para la gente, por ejemplo, está optando lo mucho y creo que para todas las personas optan por
por el Lane Drive, los vehículos particulares, estas plataformas que brindan el servicio y que lo hacen de una mejor manera, porque hoy por hoy, por el tema inclusive de, no importa si está cerca, coges un vehículo porque está complicado caminar en las calles también por la inseguridad. Entonces, hay una insatisfacción tremenda en el tema de transporte. A lo menos, como le digo, en este tema de zonificación, específicamente por lo que usted nos está explicando, ingeniero. Exactamente. Mira, eso es esa es la parte importante. O sea, lo que necesito es que eso es lo necesario, que aprendan a ser críticos de cuál es la realidad de lo que ustedes están viviendo y cómo se puede llegar a mejorar todo este tipo de cosas. También tenemos un problema en en el tema de transporte. También recuerden algunos de los compañeros también con los que habían comentado antes. Recuerden también que el transporte está muy politizado, ¿sí? En el tema de los alimentadores, no sé cómo lo trabajan en Guayaquil, pero un tema de alimentación, al menos en Quito, no importa mucho cuántos usuarios tiene esa ruta alimentadora el, para el dueño del bus, para el dueño del bus. ¿Por qué? Porque él sabe que en cambio, en este caso, la empresa de pasajeros, el trolebús, le paga un valor que está establecido ya en un contrato ya que lleve o no lleve usuarios. Está mal hecho eso, pero está politizado de esa manera. Sí, entonces quien termina afectado en ese caso siempre va a terminar siendo la gente que paga los impuestos en estos casos para el tema de empresa de pasajeros. Lo correcto es realizar un nuevo estudio de rutas, hay que analizar un nuevo estudio de demanda. Siempre es importante tener en cuenta este tema de zonificaciones. Yo sé que en esto no consta mucho, una vez más les repito, si ustedes revisan toda la información de lo que cuenta con ITSUD, habla un tema de zonificación un poco ambiguo, un poco abierto. Yo he querido resaltarlo un poco más porque es uno de los temas principales para poder realizar un tema de planificación de transporte. Yo primero siempre necesito tener un tema de zonificación. Después de eso, yo establecer cierto tipo de encuestas de movilidad. Quiero que me conteste alguien, a ver solamente qué es lo que piensan. ¿Qué tipo de encuestas creen ustedes las que deberían ustedes desarrollar? Una pregunta de las encuestas podría ser, ¿en qué tiempo cree que debería de haber más unidades para que puedan satisfacer el número de pasajeros? Perfecto, sí, está bastante bien para poder tú establecer el horario, pero hay que tener en cuenta un poco, en cuenta algo, que simplemente eso puede ser solamente percepción. Tú tienes que corroborar y hacer un análisis de pantallas, se llama eso. ¿Qué significa el análisis de pantallas? Es tú estar en un sitio determinado y en base a eso, en las horas pico, tú analizar que ese horario que te dijeron a las 6:30 de la mañana, en realidad hay una gran cantidad de personas que están tomando ese momento el bus, ¿sí? ¿Alguien más? Jocelyn, si me ayudas.
Ay, la verdad es que sí sigo perdida. ¿En qué sigue perdida, Jocelyn? No importa, O sea, todos aprendemos, todos vamos aprendiendo. Yo también voy aprendiendo con ustedes. es que está muy complicado. Miren, no entiendo. O sea, los numeritos me imagino son las zonas ya. Usted dice que tengo que guiarme desde la parte donde haya mayor población. Ajá. Ya, y según eso voy poniendo los números y formando como que rutas. No va formando rutas, va formando como unas figuras geométricas, ¿sí? Como, sí le ve como el 10. Usted las Sí, va formando de eso, ya. ¿Qué significa eso? Que usted, el número total de encuestas que usted estableció para todo el cantón, usted les va a dividir, me invento. Usted dice que para todo esto usted va a realizar 1000 encuestas, ¿ya? Entonces, de las 1000 encuestas, usted las va a repartir, me invento, 100 encuestas, 100 encuestas, 100 encuestas. Entonces, en esta zona de aquí, usted va a tener aquí un grupo de encuestadores y aquí va a realizar 100 encuestas. En esta parte de acá pone otro grupo de encuestadores y va a realizar 100 encuestas. En toda esta zona de acá, otro grupo, 100 encuestas, ¿sí? Y con eso usted puede analizar y ver las personas de este sector, ¿a dónde se mueven? Se pueda que se muevan para acá, para acá, para acá, pero es mucho más fácil tener realizado este tipo de zonas a que simplemente es, voy a hacer 1000 encuestas y pongo en todos los encuestadores, pero no saben dónde realizar, entonces pueda que los 50 encuestadores están solamente en esta parte del centro. Sí me hago entender, ¿me entendió esa parte, Jocelyn? ya, pero en el deber tengo que ponerle las encuestas o solo queda en mí para poder formar la No, zonificación. lo único que deseo es que tengan en cuenta que sepan que hay que realizar las zonas como de esta manera para poder tomar decisiones. ¿Cómo voy a realizar las encuestas? Este es el único deber, porque ustedes no tienen, está en blanco todo esto, simplemente les he pedido que detallen las zonas. Ya. Nada más, solamente. Es de marcar nada más las zonas en el mapa. Exactamente, nada más. Y lo que quiero es que me entiendan bien el para qué sirve esto. Buenas noches. Buenas. Sí, Una pregunta, ingeniero. Consulta. Yo me puedo guiar con la zonificación como en la metrovía de Guayaquil. Ejemplo, número 1 saliera como de la estación, como la conecta de sur a norte y tiene sus diferentes estaciones y sus diferentes estaciones tiene sus diferentes alimentadores para que le pueda trasladar a los usuarios a diferentes puntos o si no trasladarlos a otra estación para poderse dirigir del centro al oeste o al oeste de Guayaquil. Pues Y ahí claro. comenzar a dividir por zonas y como usted dice, haciendo la encuesta, pero la primera zona que tuviera que encuestar es donde fuera el terminal, que saliera es decir, la metrovía. Así es, sí. De hecho, el trabajo de todos, en este caso ¿cómo se llama? Te lo estoy escuchando. Zonificación. No, de la metrovías, ¿no? Sí, la metrovía en Guayaquil es. Ya, el estudio de la metrovía, verán, ustedes en el estudio de la metrovía es más o menos una línea así. En los estudios de metrovía, casi en todos estos sistemas de buses articulados, las paradas están hechas cada 400 metros. Por lo general, cada 400 metros hay una parada. Entonces, cada 400 metros está analizado que, por ejemplo, aquí hay una parada, en este caso de aquí, acá hay una parada, es para poder brindar el servicio a toda esta zona de transporte. Entonces, así lo van tomando ellos como las zonas de transporte.
igual, 400 metros y tomas toda la zona de transporte. ¿Alguien me puede, yo les comenté ayer, ¿alguien me puede decir el por qué está analizado cada 400 metros? Por la necesidad que necesitan los diferentes usuarios o la comunidad. Ejemplo, en Guayaquil eliminaron, por la metrovía, eliminaron algunas líneas de transporte urbano para satisfacer las necesidades que necesitaba los usuarios, la comunidad. Me imagino, o por lógica, lo hicieron cada 400 metros y para que cojan los diferentes alimentadores, porque en Guayaquil se viven por sectores. Ya, exactamente. A veces también por los centros comerciales también, profesor. Sí, también por los centros comerciales. Pero hay una parte que es más importante. Debe haber un estudio de factibilidad que indique que esos 400 metros es necesario para brindar el servicio. Entonces, me imagino que tomarán en cuenta diferentes parámetros para esto, pero en realidad desconozco cuáles fueron esos parámetros que se tomó en cuenta. Siempre va a haber un estudio de factibilidad. Eso ténganlo más que en cuenta de eso. Por eso les digo, o sea, cada 400 metros está puesta una parada, ¿sí? Pero esos 400 metros de parada significa que el estudio de factibilidad está analizado también 400 metros a la redonda. Ya, el por qué es que está analizado 400 metros a la redonda es porque cada usuario, cada persona está acostumbrada a caminar alrededor de 500 metros para tomar un servicio de transporte. Para mí se me hace muy fácil el poder caminar 500 metros para venir a la parada. Pero si es que me dicen, tienes que caminar 1 kilómetro o 2 kilómetros para llegar a una parada, yo no lo voy a tomar. Pueda que en realidad me ahorro un poco más y si es que estoy de apuro, mejor me pago el taxi. Sí. Una consulta, señor docente, es decir, ejemplo, si ponemos la metrovía, la zona 1 fuera al terminal, como si yo alejándome del sur a norte, ahí comenzaran las diferentes zonas y mientras más me fuera alejando, fuera más lejos las diferentes zonas. Exactamente, así es, así es. Ya. Ya, entonces no sé si alguien más tiene alguna consulta sobre el tema de zonificación. Ingeniero, perdón, ¿cómo se toma en cuenta, por ejemplo, para suplir las necesidades del transporte, por ejemplo, del usuario que se desplaza de cantón a cantón o de provincia a provincia? ¿Se toman ese mismo ejemplo, por ejemplo, de zonificación o cómo se realiza el poder suplir las necesidades del usuario? A ver, para un estudio de provincia a provincia, ¿cómo se lo realiza ahora, hoy por hoy en el Ecuador? Esa es la pregunta. Perfecto, ingeniero. Ya. Verás, cuando vas a hacer tú un estudio de provincia a provincia, ahorita ya están determinadas las rutas. Por ejemplo, una ruta Quito-Guayaquil, ¿ya? En una ruta Quito-Guayaquil, tú vas a tener dos tipos de frecuencias, ¿sí? Van a ser las frecuencias en hora pico y frecuencias en hora valle también. Ya. Ahí hay que analizar bien cuáles son las frecuencias en hora pico. Pueda que en este caso, para una ruta interprovincial, la frecuencia de hora pico sea voy a asumir, ¿no? Nada más. Pueda que la frecuencia en hora pico sea a la medianoche. ¿Por qué a la medianoche? Porque yo sé que si es que yo viajo a la medianoche, se demora, no sé cuántas horas están haciendo Quito-Guayaquil, puede que unas 7 horas puede ser. 7:30, 8. Sería Ya. por la necesidad de llegar temprano, ¿verdad? Exactamente, por la necesidad de llegar a primera hora, ¿ya? Entonces eso es una hora pico, ¿ya?
¿Qué tipo de estudio es el que yo realizo en este tipo de, cuando ya está una ruta establecida? Porque ahí se hace otro tipo de estudio, pero eso no les voy a profundizar mucho, porque ya se viene a realizar otro tipo de cálculos que no nos daría mucho el tiempo, pero les voy a comentar. Se hace un estudio de ascenso y descenso de pasajeros. ¿Qué significa este estudio de ascenso y descenso de pasajeros? Nosotros realizamos un tema de contable, de contar cuántas personas son las que se suben a la unidad de bus en cada parada establecida. Y también analizo también cuántas personas son las que no logran subirse en ciertas paradas. ¿Por qué creen que no logran subirse en las paradas? Buenas noches, ingeniero. ¿Por qué no hay el abastecimiento necesario en este caso, de los buses alimentadores o del metro? Es porque no, viene a ser que ya no pueden ellos subirse ya se quedan en las paradas, viene a ser porque ya llegaron a una capacidad máxima del bus. ¿Ya? Esa capacidad máxima del bus se llama pasajero de trecho crítico, es la palabra técnica utilizada. Entonces tú analizas las personas que se suben al bus, las personas que no se suben al bus, que es el pasajero de techo crítico, y también las personas que se bajan en cada parada. Con eso se realiza un cálculo matemático y con eso yo puedo determinar qué tan factible es para tomar decisiones, incrementar frecuencias, y si yo incremento frecuencias, ¿qué más debo incrementar? Rutas, No, pues frecuencia y vehículos, y unidades. vehículos, solo vehículos, porque estamos hablando solamente de la ruta Quito-Guayaquil. Si es que yo tengo que incrementar frecuencias, necesariamente voy a necesitar también incrementar unidades para poder cumplir con todas las frecuencias que tengo. Pero hay que hay que realizar estos estudios de ascenso y descenso. También en los terminales terrestres solo se toman ahí, se realizan las encuestas, ya no se realiza una zonificación ahí. Ahí solamente se realizan encuestas en los terminales terrestres para ver a dónde se están dirigiendo las personas. Y con eso uno también puede tomar las decisiones. También se hace un análisis de boletería, ver cuántos boletos son los que se están vendiendo al día, y también ver los horarios en los cuales se están vendiendo. Entonces, cuando ya están las rutas establecidas, es un trabajo un poco más fácil de realizarlo. El trabajo más complejo es empezar justo por el tema de lo que les estoy comentando de la zonificación. Eso quiere decir cuando no está establecido ninguna ruta, ninguna operadora. No sé si con eso, Adrián, está contestada tu pregunta o tienes alguna otra consulta. Perfecto, ingeniero, perfecto. Ahí está claro y tenía un poco más de conocimiento. Yo trabajo, por ejemplo, soy supervisor de operaciones en la EMOP. Estoy en el sector de terminales y peajes. Entonces, hoy por hoy cumplo un trabajo en la estación de terminales de Quito, en la unidad de terminales de Quito, lo que es Quitumbe, Carcelén y microrregionales que dan servicio de transporte intra. Ya, Entonces, exacto. Edwin, yo te quiero hacer ahí una consulta. A ver, para que todos los compañeros se vayan también retroalimentando. ¿Qué pasa en un día festivo, por ejemplo, en carnaval? Y si tenemos una saturación de usuarios, por ejemplo, estamos justo en Quito y tenemos varios usuarios que quieren viajar para la ciudad de Atacames.
¿qué se puede realizar al respecto como terminal? Vean, nosotros realizamos una gestión con una antelación, como indica la resolución, ¿no? Los usuarios, en este caso, la transportación por medio de federación o las operadoras que suplen un destino, como por ejemplo en carnavales, que son destinos que ya establecidos como es Guaranda o las playas de acá, ellos tienen que enviar con 30 días el requerimiento a la agencia para que les otorgue frecuencias extras, extraordinarias, para suplir la necesidad y la demanda, ¿no? Entonces, sin embargo, las operadoras no cumplen esto. Como terminal o como administración municipal que damos servicio, nosotros hacemos una regularización conjuntamente con AMT, Agencia Nacional de Tránsito, para cubrir con frecuencias extraordinarias, pero como establecidas en la resolución, como por ejemplo por eventualidad que nosotros podemos dar. Por ejemplo, el día de ayer, el día de hoy juega Ecuador. El día de ayer se activaron frecuencias extras desde acá de Guayaquil, desde aquí de Quito hacia Guayaquil, por la eventualidad. Entonces, esas no están programadas con 30 días de antelación, sino en el momento, por una eventualidad que se da. Entonces, nosotros, por esa eventualidad que tenemos, por cómo se va estableciendo en el transcurso del día la demanda de usuarios, nosotros activamos ya esa coordinación con estas instituciones para brindar el servicio a los usuarios. Exacto, perfecto, perfecta la explicación. Entonces, como se dan cuenta, compañeros, y eso en lo que yo comencé hablándoles a ustedes desde un principio, que es la pirámide legal, ¿sí? Entonces, en este caso de la pirámide legal, ¿qué es lo que está haciendo el compañero en el tema de terminales también como planificación? Porque si se dan cuenta es una planificación lo que realiza el terminal, ¿sí? Entonces, ellos se basan a una normativa legal. ¿Cuál es la normativa legal? Una resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, ¿ya? En la cual les dice, solamente ustedes como terminales, de acuerdo a su planificación, que tiene que ser con 30 días de antelación, ustedes están permitidos a sacar, frecuencias extras. ¿Qué significan frecuencias extras? Son frecuencias que no constan en el contrato de operación de una de las operadoras, en este caso interprovinciales. Ya, entonces estas frecuencias son solo frecuencias eventuales por una sola ocasión. Luego de esto, para poder completar también este proceso, en este caso, el terminal terrestre tiene que mandar también un informe a la Agencia Nacional de Tránsito en el cual van a ellos a comunicar cuáles han sido las frecuencias extras, el por qué se realizó y cuál fue el número de usuarios que enviaron en estas frecuencias para poder completar el ámbito legal, porque luego también se les realiza auditorías por parte de la Agencia Nacional de Tránsito, en este caso a los terminales. No sé si Ingeniero, buenas noches. ¿Puedo hacerle una acotación a lo que está manifestando? Por favor. Por ejemplo, yo pertenezco al transporte interprovincial y con lo que decía el compañero, o sea, es como que, digamos, se maneja lo que usted manifestó, que hay que programar las frecuencias extras, pero la realidad es otra, porque es como que ellos solicitan, o como se dice, la Agencia Nacional es la que controla, solicitan con anticipación, solicita las frecuencias, pero ¿qué suele pasar? El usuario cuando llega lo suele frecuentar, por ejemplo, que prefiere le doy un ejemplo, a partir de 11 de la noche, lo que es, digamos un ejemplo, el feriado siguiente o el anterior. Entonces ellos frecuentan la hora de la noche. Por ejemplo, en el caso de nosotros, el destino más utilizado es de Esmeraldas y Atacames.
Entonces la gente utiliza la frecuencia a partir de las 11 de la noche, 11, 11:10, 11:20, 11:52. Si usted le programa, digamos... Perdón, Jorge. Esa es entonces tu hora pico. Correcto, pero si usted le programa, no puede programarle como manifiesta la ley o el terminal, programar unos 20 extras. ¿Por qué? Porque, o sea, es cómo va a estar la demanda ese día o los días anteriores a la salida. No se puede realizar una programación exacta de la cantidad de pasajeros o de buses que vamos a utilizar para poder realizar este recorrido que le menciono. Ya, pero entonces la realidad en ese momento es otra, y lo que solemos utilizar es lo que dice la frecuencia eventual. Le doy un ejemplo, llega en ese momento un grupo de 30 personas, entonces usted le tenía programado ya cierta cantidad de unidades y en ese momento la realidad es otra, pero toca tratar de cubrir la demanda de pasajeros. Entonces ahí se dan estas frecuencias, pero no se puede cumplir realmente como manda la ley o como manda el terminal. Pero de lo que tú me estás comentando, esos son días eventuales, ¿o me equivoco? Correcto, estamos hablando netamente de los feriados o fines de semana. Sí, no, pero en feriado por lo general sí suelen más o menos tener una idea que a veces les van a colapsar las demandas también. Ustedes como en este caso como transportistas saben que por ejemplo en un feriado qué rutas son las más explotadas, me invento, para el carnaval de Guaranda, ¿ya? Ingeniero, perdone que le corte ahí. Verá, nosotros como administración, con 35 días de antelación, nosotros enviamos a cada operadora un histórico en referencia a años anteriores de cuántas frecuencias extraordinarias utilizaron para que en base a eso hagan el requerimiento a la agencia. Entonces, tienen la información correspondiente para poder indicar y pedir y saber cuántos usuarios más o menos viajaron el año anterior a ese destino. Entonces, nosotros brindamos la información correspondiente. Esa acotación, Edwin, es la que más o menos yo también les iba a decir. Yo siempre he compartido algo, que las personas que llegan a tener más conocimiento con el tema de movilidad vienen a ser los mismos transportistas. Porque tienen ellos la idea un poco más clara de cuántas personas son las que están transportando, cuáles son los horarios en los cuales van a tener una mejor demanda y también cuáles van a ser los horarios que tienen casi una pésima demanda. Y ahí hay a veces un pequeño error, porque también cuando no tienen un horario de una pésima demanda, a veces dejan abandonada esa frecuencia. Entonces, y ahí lo que tiene que solicitar, en cambio, cada operadora de transporte, ellos necesitan solicitar, en este caso, al ser una operadoras interprovinciales, necesitan solicitar a la ANT una reversión de frecuencia para ver si en cambio si solicitan una reversión de frecuencia, ver si se puede también añadir o una modificación de frecuencia en otra hora pico. ¿Sí? Entonces, en base a todo lo que hemos conversado, sí. Dígame entonces. Sí, ya está clara la parte de la zonificación. Ahora la parte más importante, que es la tarea 2 del cálculo del dimensionamiento, de flota. Una consulta, disculpe compañera que le interrumpe. La zonificación solamente tenemos que poner las personas nada más, señor ingeniero. No tenemos que ir con marcadores para diferenciarlos, pero de colores. Nada más, no ponemos encuestas, nada más, disculpe. No, nada, sí, tal cual como yo les indiqué la captura pasada del ejemplo, eso lo realizó otro compañero de ustedes. Y ya me han enviado a mí algunos trabajos y en realidad estaban bastante. Muy amable, gracias. Ya, explíquenos la parte del cálculo, por favor, del dimensionamiento de flotas, que es
el deber 2, o sea, el primer deber, como quien dice. A ver, espérenme. Les voy ahorita a compartir, les voy a compartir ese de ahí, ¿ya? ¿Ven la hoja de cálculo? Sí. Sí, se ve. Ustedes, esta hoja de cálculo es una hoja, es una hoja de trabajo de una operadora de transporte, ¿sí? Esta hoja de trabajo es de una operadora de transporte de Quito, ¿ya? En el cual, en una hoja de trabajo, nosotros siempre vamos a tener estas cosas. ¿Cuál va a ser el tiempo de recorrido? 50 minutos. ¿Cuál es la hora de salida? Y lo que nos importa en este caso a nosotros como planificadores es la hora de llegada. ¿Ya? Consulta, ¿cuál es, otra vez, cuánto se demora en llegar a, en llegar a salir de un lado al otro en este, en este vehículo? Jocelyn, váyame diciendo usted. Del primero. Sí. Ya, si está la hora de salida, que es a las 5:30, entonces nuestra hora de llegada va a ser a las 6:20. Exactamente. Ya, ¿por qué a las 6:20? Porque los números que están anteriores es el tiempo que se ha demorado en recorrer. ¿Qué tiempo? ¿Cuál es el Media hora. No, ¿por qué 50 media hora? 50 minutos. Exactamente. 50 minutos. 40 minutos, ¿ya? Entonces, lo que les vamos a hacer ahorita es el dimensionamiento de flota. Entonces, eso quiere decir que yo tengo, ahorita yo estoy cogiendo un bus. Este es mi bus número 1, ¿ya? Este es mi bus número 1. Entonces, yo tengo, el bus se demora 50 minutos, se demora 6:20, ya. Ahora, el retorno. ¿A qué hora más o menos estaría regresando este bus? Si mi tiempo de recorrido es de 50 minutos. Jocelyn. Una hora aproximadamente de retorno. Dígame en la hora, pero. 7:20 aproximadamente. No. 7:10 sería, señor docente. 7:10. 7:10. 7:10, exactamente. 7:10. Entonces, si yo tengo aquí que el bus está a las 7:06, no va a llegar a las 7:10, ¿no es cierto? Para que salga. ¿Sí? Pero sí yo lo puedo conectar con el de las 7:18 para que siga otra vez el recorrido. ¿Me hago entender en eso? ¿Puede explicarlo, por favor? En esa parte me perdí. Otra vez. Cada unidad me están diciendo que yo me demoro en esta hora, que es como una hora valle, 50 minutos, ¿ya? Entonces, el tiempo de recorrido yo me demoro de 5:30, yo me demoro a las 6:20. Si es el mismo tiempo, por lo general siempre va a ser el mismo tiempo de regreso, quiere decir que yo de las 6:20, yo llego a las 7:10. Pero para mí, como empresa, no me resulta económicamente factible tener las unidades completamente paradas. Porque si una unidad está parada, ¿qué es lo que me pasa a mí? Es pérdida. Es pérdida. Exactamente, es pérdida. Entonces, se pierde un turno, una frecuencia. Es una pérdida. No piensen aquí, en este caso, no piensen en los conductores, porque simplemente yo cambio de conductor le hago trabajar las 8 horas y cambio de conductor. Ya, entonces, lo que sí tengo que tener en cuenta es de que yo tampoco le voy a dejar tan apretado el tiempo para que yo que sé, el conductor también quiere ir un rato al baño. Entonces, de 5:20 llega a 6:20, de 6:20 se demora 50 minutos, son 7:10. Entonces le dejo que yo descanse unos 8 minutos y le pongo otra vez a las 7:18. De las 7:18 ahora me dice que el tiempo de recorrido es de 1 hora 5 minutos.
Y yo tengo que, este mismo bus me está diciendo que llega en 1 hora 5 minutos, me dice que llega a las 8:03. ¿Sí? ¿Ya me entendieron ya esta parte? No En la mucho. otra hora sería a las 8:28 aproximadamente que tuviera que salir en la otra ruta, más o menos. Exactamente. 8:30 porque 8:18 no llega, 8:30. Inge, una pregunta. O sea, más o menos esto es como una organización, le doy un ejemplo, como una ruta intraprovincial en Quito, que es la Bingala. Es como las salidas, al parecer empiezan eso, yo creo que tipo 4:30 o 4:50 de la mañana. Entonces, más o menos, como para tener idea del deber, es la planificación que ellos hacen de su flota vehicular durante todo el día. Esa sería más o menos la tarea. Exactamente, Jorge Luis. Esta es una tabla de trabajo de una operadora de transporte. Esto es una tabla de trabajo. Esta es una planificación de operadoras de transporte público. Pero ¿Sí? suele pasar, justamente como ahí mencionó en el ejemplo, la siguiente frecuencia ya no recorre 1 hora 5 minutos, sino recorre más tiempo, por lo que hay este tema del tráfico, ¿no? Entonces, esta tabla que nos pone, que como ejemplo usted ahora, esta es la tabla que nosotros deberíamos inventarnos de cualquier flota como ejemplo. Así sería la tarea. No es como inventarse. Yo lo que me quiero es que me digan cuál es el número de unidades que Unidades que va a necesito trabajar en ese para día. completar toda esta tabla de trabajo. Lo que usted quiere que nosotros hagamos es que veamos a qué hora la unidad, es decir, si la primera unidad sale, a qué hora tuviera que volver a salir en el tiempo que nos da. Exactamente, Kevin. Perfecto, perfecto. Así, de esa misma manera. Entonces, en todo este horario de trabajo que yo tengo desde las 5:30 de la mañana hasta las 20 horas, es ver cuántas vueltas puede darse el bus. Entonces, yo voy a tener de las 5:30 a las 6:20, de las 6:20 se conecta a las 7:18. Yo tengo acá que este bus de las 7:18 llega a las 8:23. De ahí me dice, les voy a terminar con el bus número 1 para completarle. De las 8:23 me dicen que se demora 1 hora y 5. 8:23 y 1 hora 5, ¿cuánto es? Es 9:23, 9:28, ¿ya? Yo le voy a dejar un poco ajustado a las 9:28 porque simplemente le puedo cambiar de conductor. Entonces, aquí yo le conectaría otra vez al mismo bus número 1. Dice, de 9:30 me demoro 1 hora 5, ya está aquí colocada el tiempo, son 10:35. De 10:35 me demoro 1 hora y 5, 10:35, 11:35, 11:40. Le voy a dejar bien ajustado otra vez y para que salga otra vez a las 11:42, prácticamente enseguida. Ya, de 11:42 ya está establecido aquí mismo a las 12:47. De las 12:47, 1 hora 5 son 13:47, 13:48, 49, 50, 51 y 52. 13:52. Tenemos 13:54. Una consulta, señor docente. Esto es para saber cuántas vueltas ha dado, ejemplo, un vehículo en el transcurso del día, o si estamos hablando de una cooperativa de transporte urbano, si hay 20 unidades, ¿cuántas van a dar vueltas en el día? Exactamente. Con esto tú también logras saber cuántos buses hay, cuántos buses necesitas para todo este día de trabajo. ¿Sí? Ingeniero, y de repente, si las unidades tienen alguna avería, se daña, Siempre habría que corregir ahí la frecuencia, me imagino, ¿no? El tiempo, ¿no? Siempre es para eso mismo, pues compañero, para saber cuál es la otra unidad que está más pronto a llegar. Por lo lógico que se hace para ver las unidades, cuántas unidades hay, cuál es la unidad, en qué tiempo más cercano ha de llegar. Eso es lo que yo entiendo.
Sí, así es, pero verán, también una buena operadora de transporte también tiene una flota de reserva. Entonces, si es que pasan este tipo de eventualidades, suelen sacar la flota de reserva y la inyectan en la ruta que tengan algún inconveniente. Eso es lo que suele, eso es lo que suele pasar con las flotas de transporte que están bien estructuradas. Entonces, no sé si ya me entendieron ustedes de esto. Está claro, ingeniero. Ahí sí está bien lo último que dijo, ingeniero. Lo último, con Disculpe, eso, ingeniero. eso sería aplicar. Ya, perfecto. La verdad que no, en realidad no comprendo. La pregunta en sí, conciso, es ¿cuántas unidades se necesita para, para poder cumplir este cronograma? Eso no entiendo cómo se calcula o cómo se saca. Eso es lo que les estoy explicando. Les hago la última vez porque ya se acaba la hora de clase, ¿sí? Tú tienes aquí horarios de salida y tienes horarios de llegada. ¿Cómo sabes el horario de llegada? Porque te están dando aquí el tiempo de recorrido de la ruta. Entonces tú dices que tienes un bus, el bus número 1. Dices que se demora 50 minutos. De 5:30 más 50 minutos vienen a ser las 6:20. ¿Ya? De 6:20 se demoran 50 minutos, 7:20 son 7:10, pero tú ya no puedes conectarle porque este dice que es a las 7:06. Entonces, si es que te llegaba a las 7:10, tú le conectas a la siguiente frecuencia, que sería las 7:18. ¿Me entendiste esa parte? Ya, Ya. hasta ahí le entiendo. Ya, por ejemplo, ahí va una unidad, ya. Ya, exacto. Entonces, esta misma unidad puede seguir completando. Ahora dicen que el tiempo de recorrido por el tema de tráfico ahora va a ser de 1:05. Entonces, de 7:18 más 1:05 salen 8:23. Ahora te toca, en cambio, sumar de las 8:23 más la hora 5 serían 9:23, 9:28. Pero como aquí tienes 9:18 y no tienes el 9:28, le pasas directamente al 9:30. Y así continúas con los demás. 9:30 más hora 5, 10:35. 10:35 más 1:05, 11:35, 11:40. Aquí tienes 11:30. ¿Cuál es el inmediato que sigue? 11:42. ¿Ya me entendiste ahora sí? Ya, sí, o sea, ahí lo que voy completando es la ruta, pero de una unidad. Y exactamente. Sería en total, a ver. Y así siguen completando. Entonces ya completaron con el primer bus, terminaron todo hasta las 8 de la noche y siguen con el siguiente. Entonces ahí toman otro color más y siguen con el siguiente bus. Y así ven cuántos buses son hasta completar toda la tabla. Una pregunta. Entonces, ahí sí ya le comprendí. Una pregunta, ingeniero. Ahí está clarísimo el deber. Ahora, ¿cómo se sacó esta tabla o de dónde o cómo se hizo el estudio para realizar esta tabla? Mi pregunta, o sea, por ejemplo, los intervalos, aquí en este caso 50 minutos y después unos 5. Pensaría también que fue por una encuesta o porque se tomó en consideración horas pico y se hizo el recorrido, pero ¿cuáles fueron los parámetros o quién realiza también esta tabla? Por ejemplo, la compañía de transporte, la agencia o en el caso, por ejemplo, de los municipios, en este caso Quito, la Secretaría de Movilidad, o quién realiza esto? Esa es la pregunta. A ver, en este caso, todas el tema de las frecuencias, lo que quien realiza es la entidad rector. En este caso, esta es una operadora de Quito, por ende es la Secretaría de Movilidad, es la que les da estos tiempos, porque siempre va a haber un estudio de cada ruta para establecer tiempos y frecuencias u horarios, ¿sí?
Luego, las tablas de distribución ya viene dependiendo de cada compañía. ¿A qué me refiero a tabla de distribución? Es de que hoy día lunes sale este bus azul. Ya, pero el día martes ya no va a salir este bus azul primerito, sino a quien le van a sacar es al bus número 2 primero. ¿Me hago entender? Perfectísimo. O sea, en este caso diría que los tiempos lo da el ente regulador. Esto, la coordinación o la estrategia o el plan operativo de cada operadora sería la que se encarga en dar los tiempos y los días que recorrerán cada unidad. Pero, por ejemplo, en el caso de los tiempos, ingeniero, si los da el ente regulador y en este caso de este bus, que es la Secretaría de Movilidad, tenemos, por ejemplo, en el transporte interprovincial tenemos muchos inconvenientes porque los tiempos que se dan, por ejemplo, acá tenemos dos terminales, el del sur y el del norte. Hay una frecuencia de paso acá que no cumplen los tiempos y pierden la frecuencia. Y en este caso, por ejemplo, es problema para nosotros, bueno, adicionalmente. Pero no cumplen la frecuencia, la hora de frecuencia por los tiempos establecidos que les otorgó la Secretaría de Movilidad, y en este caso el perjudicado es el usuario porque muchas veces se perdió la frecuencia y usted sabe que si se perdió ya no está no está cumpliendo el contrato de operación, está perdida. ¿Quién sale perdiendo? Es el usuario que inclusive ya tiene comprado para esa unidad. Así es, ahí tienen que, bueno, ahorita ya con esto es la última contestación y le damos por concluido. En este caso, se manda un informe como terminal terrestre a la Agencia Nacional de Tránsito para que la agencia emita un informe y se hace un análisis en específico a esa operadora y a esa ruta para ver si es que en realidad está bien establecida ese tipo de frecuencias, porque siempre va a haber un nivel de error con eso. Chicos, ahorita lo concluimos y seguimos hablando la próxima clase para continuar con el tema de transporte público, ¿sí? Nos vemos a las 8. Inge, antes que cierre, por a la página. Sí, dime, Diego. Pues van a trazar a la otra clase. Inge, sí puede subir el video a la plataforma, gracias. Inge, antes que cierre, disculpe, es que no nos queda tan claro a todos los compañeros. Entonces, esta tarea prácticamente sería para sacar, a cuantificar cuántas unidades tiene esta operadora. Esa sería en sí la tarea, y obviamente sumando los horarios que usted nos pone para ver con cuánta... Exacto, perfecto. De esa misma manera, Jorge Luis, es ver cuántas unidades se necesita para esta ruta. Cubrir todas las frecuencias. Así es. Disculpe, me desconecto para contactarme en la otra clase, por favor, que tenemos a la otra hora, para que no quitar mucho tiempo al otro profesor. Sí, así es, chicos. Entonces, ahorita ya nos desconectamos, por favor, y nos vemos a las 8 de la noche.